Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra semana de conferencias ministeriales. El Seminario Teológico Centroamericano se honra en presentar al Dr. Luis Guerra con su ponencia de la tesis doctoral. Hoy tendremos nuestra ponencia con el título El uso del elemento visual en la comunicación del mensaje en la cultura actual. Bienvenidos. Les invito también a orar para iniciar esta conferencia. Señor, te alabamos y agradecemos por este tiempo de comunidad, este tiempo de aprendizaje. Gracias porque guías a tu siervo para también enseñarnos y desafiarnos en esta semana. Te agradecemos y que pueda ser de bendición a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. De nuevo, la bienvenida para los que aún no habían estado desde el inicio. Bienvenidos a nuestra semana de conferencias ministeriales. El Seminario Teológico Centroamericano se honra en esta semana a presentar a nuestro conferencista, el Dr. Luis Guerra. Él es profesor de nuestra institución en el área de predicación y ministerio. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador, donde él es originario. Tiene una licenciatura en Teología aquí en CETECA, una licenciatura en Ministerios Pastorales de la Universidad San Pablo de Guatemala, una maestría en consejería también aquí de CETECA y recientemente, hace unos años ya, ¿verdad? Un par de años, concluyó el doctorado en educación teológica. Así que el doctor Luis Guerra es salvadoreño, casado y padre de 2 hijos. Ha trabajado en el campo del derecho por varios años. Además, ha trabajado en el ministerio pastoral y la docencia en El Salvador y Guatemala. Actualmente, como les comenté, enseña materias de ministerio y predicación. Es pastor en una iglesia del área de San Juan Zacatepeques. Él se desarrolla como tallerista, predicador y conferencista en diferentes áreas y lugares de América Latina. Esta semana, en las conferencias ministeriales, él expondrá su tema de tesis doctoral. Estará compartiendo con nosotros cada día parte de su tesis. El título para hoy es El uso del elemento visual en la comunicación del mensaje en la cultura actual. Así que, hermano Luis, bienvenido y gracias por este tiempo. Buenos días a todos. Realmente, pararse al frente de un grupo tan selecto siempre es un privilegio y un desafío. Me siento un poco nostálgico esta mañana debido a que, mi esposa, que debería estar acá, no puede estar porque el día de ayer tocó que ingresarla y fue operada. Así que la tenemos en casa, descansando obligadamente. Pero qué bueno es saludarles. Muchas gracias por esa generosa presentación, Carlito. Algo que siempre digo de manera de broma, pero también soy cristiano. Y lo de abogado ya me perdonó el Señor. Bien, el día de ayer estuvimos explorando un poquitito lo que fue el uso del elemento visual en la educación de la cultura hebrea. Realmente seguimos analizando la cultura hebrea y siguen existiendo muchas cosas que todavía siguen ayudando para mejorar, para aprender de ellos tantas cosas como ellos lo hicieron. Esta mañana vamos a enfocarnos a explorar el uso del elemento visual en la comunicación del mensaje, pero ¿cómo lo hacemos hoy? Y para ello quisiera que abriéramos la Biblia o los que puedan hacerlo, pero quiero comenzar con un versículo de la Escritura. Creo yo que tiene mucho que aportarnos al tema que ahora vamos a desarrollar. Primera de Crónicas, capítulo 12 y versículo 32, cuando se está hablando del ejército del rey David, dice uno de esos grupos que está apoyando a David, dice de la siguiente manera, 12:32 de Primera de Crónicas. De Isaacar, 200 jefes, y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer.
La Reina Valera dice expertos en discernir los tiempos. La NBI que leí dice expertos en el conocimiento de los tiempos, pero el punto central, la idea es que es un grupo que está leyendo lo que está pasando políticamente. Ellos están en claro lo que un rey tiene que hacer. Y es una pregunta fundamental que todos nosotros deberíamos de hacernos en el tema de nuestro ministerio. ¿Estamos leyendo los tiempos? ¿Estamos haciendo las cosas entendiendo lo que está pasando hoy? ¿O seguimos anclados en el pasado, en el glorioso pasado del cual muchas veces nos cuesta tanto desprender? ¿Estás por acá, Kendrick? Kendrick, ven, por favor. Voy a aprovecharme de uno de mis alumnos de predicación ahorita. Un aplauso para Kendrick, por favor. Gracias, Kendrick. Fíjense que la pregunta, ¿cuántos años tienes, Kendrick? 19. Es exactamente lo que yo quiero. Un muchacho de 19 años, si miren la pregunta, pero nos contestas ahí de lo profundo de tu corazón, olvídate que tu padre es pastor o que estás en el seminario, olvídate de eso. La pregunta es la siguiente, Kendrick, y para todos los chicos que están aquí, que tienen edades similares, ¿qué tipo de mensaje te gustaría escuchar a ti en la iglesia? Pues siento yo alguno que refleje más que todo lo que la voluntad de Dios quiere verdaderamente para su pueblo. Y en cuanto a lo que quieres ver, a lo que quieres que te convenza con el aprendizaje, ¿qué elementos tú le pondrías? Pues básicamente lo que estuvimos aprendiendo ayer, el elemento visual, porque según lo que decía usted, sí es muy claro, ¿verdad? La educación que establecía la cultura hebrea sí lo hacía bastante dinámico más que todo, bastante directo, usando el elemento visual. ¡Wow! Hijo, te ganaste un desayuno. Sí, te invito a desayunar después de la conferencia. Estamos en campaña política, hermano. Hay que aprovechar la coyuntura contextual. Kendrick fue bastante mesurado, porque allá está el profesorazo, porque aquí están algunos de la administración, porque están sus compañeros, entonces como que estaba medio así apagadito. Pero cuando uno pregunta realmente qué tipo de sermón quieres oír, si ustedes supieran las respuestas que le dan a uno en la clase, son impresionantes. Quiere decir entonces que este pasaje que hemos leído tiene mucha trascendencia. Así que vamos a hablar esta mañana del uso del elemento visual en la comunicación del mensaje hoy. Vamos a mirar este video.
¿Cómo termina? Únete al cambio. Porque el cambio es lo más común. El cambio es necesario. Y si todo cambia, cambia la educación, cambia la tecnología, nos decía ahí, ¿será que la forma de predicar también cambia? Esta es una imagen, se supone que alguno de los grandes reformadores está allí compartiendo la palabra. Y cuando pensamos en los cambios, no podemos pensar en la forma como Lutero o Calvino predicaron el mensaje, o como Juan Wesley lo hizo. Esas fueron épocas pasadas. La actualidad nos está demandando otros asuntos que en aquel momento tal vez no eran necesarios, pero que ahora sí lo son. Pablo Jiménez, en su libro La predicación del siglo XXI, nos dice lo siguiente. La realidad que enfrenta la Iglesia de Jesucristo a comienzos del siglo XXI nos obliga a evaluar, examinar y transformar nuestra manera de predicar el Evangelio. Los que ejercemos el ministerio de la predicación a comienzos de este siglo, debemos desarrollar nuevos modelos homiléticos que nos ayuden a comunicar el Evangelio de manera efectiva. Estos modelos deben reflejar los avances tanto en el mundo de la teología contemporánea como en el de la comunicación del Evangelio. No hay manera de refutar el argumento de Jiménez. Los cambios en la forma de compartir nuestros sermones, de enseñar la palabra de Dios, necesitan urgentemente, en muchos lugares, cambios profundos. Pensando en eso, el día de ayer mencionaba a este escritor Hughes Oliphant, y en su libro, enorme libro, escrito en 8 tomos, él habla de la lectura y la predicación de la palabra en el culto de la iglesia cristiana. Y es una excelente obra. Y él dice lo siguiente: en realidad, a lo largo de los siglos podemos ver cómo la forma de predicar ha ido cambiando. Y en cada siglo hace un análisis y concluye él diciendo lo siguiente: pero, aunque han habido cambios, realmente la historia nos dice que han habido por lo menos 5 formas de mensajes. Dice él: un evangelista. Hemos tenido en la historia, dice este autor, un mensaje catequístico. Hemos tenido a lo largo de la historia un mensaje festivo. Hemos tenido en la historia un mensaje profético. Hemos tenido en la historia un mensaje expositivo. 5 formas. En todo este argumento de Hughes, resalta algo que me llama profundamente la atención. Él dice, en medio de todo esto, francamente, la esencia no se tocó, pero la forma, sí. Noten lo siguiente. La forma es lo que se tocó, era lo necesario, es lo adaptable. La forma de comunicar es lo que se tiene que adaptar. La esencia no, porque la esencia sigue siendo el mensaje bíblico, el mensaje que está y que brota de la Escritura. Desde esa perspectiva, entonces, podemos hacernos o cuestionarnos o hacer esta afirmación. El siglo XXI tiene desafíos para comunicar el mensaje. Claro que sí. Quiero mencionarles algunos. Por ejemplo, en este siglo estamos enfrentando lo que ahora conocemos como cultura visual. Y no la podemos negar. Estamos frente a una cultura visual. Ahora, ¿qué es la cultura visual? Bueno, cuando hablamos de cultura visual, estamos hablando del mundo de las imágenes. Estamos hablando sobre todas esas imágenes que tú
ves por doquier, que te llegan a tu celular, que ves por la televisión, las imágenes que ves cuando caminas, cuando vas en el tráfico, las imágenes satelitales, todo eso, todas esas cosas que dice que nos ayudan a expresarnos y moldear nuestra forma de pensar, de vivir y de amar. Pero este concepto no es nuevo. Fue acuñado en el siglo XVIII cuando se habló de la estética del arte. No es nuevo lo que se nos está diciendo con la cultura visual, pero es uno de los desafíos. Además, hoy tenemos que hablar de la alfabetización visual. ¿Y qué entendemos por alfabetización visual? Amados, la alfabetización visual tiene que ver, según Branden y Horting, tiene que ver con la capacidad de entender y usar imágenes, incluyendo la capacidad de pensar, aprender y a expresarse en términos de imágenes. Eso es lo que dice Braden y Horting en uno de sus libros. Dos conceptos: cultura visual y alfabetización visual. Noten ustedes que la alfabetización tiene que ver con aquel que no conoce. Antes hablábamos de alfabetizar a nuestros alumnos, es decir, enseñarles la lectura y la escritura, lo básico, lo fundamental. Noten, después se dijo alfabetización digital. El que no maneja computadora es un analfabeto. Ahora se nos dice, si tú no manejas la comunicación y no te apoyas en asuntos visuales, estás en un punto de analfabetismo. Esto es lo que se está manejando hoy día. Y tercero, tenemos que hablar de la educación visual. Cultura visual, alfabetización visual con el inicio del aprendizaje de algo que no manejamos, pero también tenemos que hablar de la educación visual. Ya conocemos algo. Ahora sigamos avanzando. Y honestamente tengo que reconocer que a la par de mis hijos, uno de 24 y el otro de 26, soy casi analfabeta de estas cosas. ¿Cómo le enseñan los muchachos de hoy? ¿Cómo le enseñan a uno? Por eso, mi hermano, si tú no manejas estas cosas, no te preocupes, ahí están los millennials en la iglesia. Póngalos a hacer ministerio, hazme una bonita presentación, ayúdame a hacer esto. Pero tenemos que tomar en cuenta que ya no estamos en la época de los 50. Los que fuimos educados en la modernidad aprendemos fácil con el tema de la oralidad, que todavía se sigue investigando y que seguirá siendo investigado, porque la oralidad es fundamental. A la oralidad hay que agregarle hoy el tema de lo visual. Cultura visual, alfabetización visual y educación visual. Parte de los desafíos que tenemos hoy día. Pensando en eso, entonces, los autores Richard Howells y Joaquín Negreiros, en su libro Cultura Visual, dicen algo muy interesante. Ellos afirman que es necesario que los que participamos de los ambientes educativos trabajemos en el aprendizaje de metodologías diversas y en última instancia, dicen ellos, con un enfoque polisémico del análisis visual. Este libro lo que hace es explorar cómo se comunica el significado a través de la amplia variedad de textos que habitan nuestro mundo, pero que tienen que ver con el contenido visual. No se trata solamente de mirar, no se trata solamente de leer, se trata de saber leer, dirían. Me llama la atención ese libro, por cierto, muy recomendado. Y
creo que no están nada lejos de la realidad. Últimamente me he dado la tarea de estar leyendo bastante sobre estos temas. Cada vez me doy cuenta que terminaré mi vida y no aprenderé lo que necesito aprender. Es demasiado rápido cómo avanza esto. Ven ustedes el siguiente video. Ayúdenme, por favor. Ven ustedes lo que se puede hacer ahora que antes jamás nos imaginaríamos. ¿Recuerdan ustedes antes cuando uno pasaba a conocer algún lugar? ¿Qué utilizaba para la conducción? Un mapa. Cuando llegábamos a cierto lugar, en aquella época donde íbamos a las bibliotecas más frecuentemente, íbamos a algún lugar para encontrar algo que nos diera información sobre el lugar que queríamos conocer. Pero vean ahora lo que podemos hacer. Acabamos de tener un paseo virtual conociendo Río de Janeiro, Roma, distintas ciudades importantes del mundo en un solo clic y en apenas un minuto. ¿Será que como comunicadores del texto sagrado tenemos que obviar todo esto que está pasando? La respuesta es sí. La respuesta es no, no podemos. Con eso en mente, entonces, necesitamos observar que hay algunos desafíos muy puntuales que tenemos que mirar. Vean esto, todos lo usamos cuando vamos manejando. Yo dependo mucho de Waze. Me pierde por momentos, pero dependo de Waze. O de Google Maps, como quieran. Vean esto. ¿Cuántos de ustedes usan por lo menos algo del social media? Todos. Pero esta imagen me llamó la atención y la puse porque en un mensaje en el Facebook, alguien escribió: ¡qué felices somos ahora! Hasta la mascota tiene teléfono. El mundo. Lo que ahora está pasando. Con base en todo eso, entonces, debemos comprender que sí estamos ante desafíos, y desafíos grandes, con letras mayúsculas. La comunicación del mensaje del Señor se está enfrentando a desafíos grandes. Yo creo que por lo menos 3 rápidamente quiero explorar. El primer desafío, mis amados, es la profundidad bíblica versus la superficialidad. Algunos somos acérrimos enemigos de lo visual porque creemos que basta con la palabra hablada, sí lo aprendimos, y que lo visual lo que hace es estorbarme el proceso de aprendizaje, que no me va a ayudar nada para la comunicación, que lo que va a hacer es estorbarme, disuadir a las personas, cambiar de tema. Pero con todo lo que está sucediendo, no hay cosa más lejana de eso. El desafío de la comunicación del mensaje del Señor está peleando con este punto de la profundidad. ¿Qué hago con los idiomas bíblicos? Muchos de los estudiantes que vienen
a las instituciones de educación teológica, la primera pregunta que hacen es, ¿se enseña idioma? Porque ¿para qué quiero idiomas? ¿Para qué quebrarme la cabeza con las desinencias en el hebreo o en el griego? ¿Para qué? Aquí viene la respuesta. Si ya está todo, si otros ya trabajaron, no queremos entonces la profundidad. Algunos están satisfechos y felices con la superficialidad. No están analizando lo que se les está diciendo, no están comprendiendo lo que se les está diciendo, se están dejando llevar por lo superficial, pero atractivo. Es que ahí es donde está el punto. Profundo, aburrido. Superficial, atractivo. ¿Cómo hacemos para unir las dos cosas? Lo profundo y lo estético. Lo profundo y lo atractivo. ¿Cómo hacemos para unirlo? ¿Será que necesitamos trabajar en eso? Por supuesto que sí. Porque esta es la pelea en la comunicación del mensaje hoy. Una pelea entre lo profundo y lo superficial. Segundo, la resistencia al cambio. El cambio de lo formal. El ícono de la vestimenta. La vestimenta formal es lo que te hace ser lo que eres. Y ustedes saben que se habla mucho, uy, qué informal. La vestimenta de lo formal versus lo menos formal. Yo siempre, haciendo como una analogía en curso de predicación, una vez dije yo, bueno, ¿será que es mi presentación personal la que va a hablar? Porque si es mi corbata lo que va a hablar y mi saco, mi traje lo que va a hablar, entonces yo me lo quito, me pongo una playera y me voy a sentar para que él hable. Y a veces le hemos puesto mucha atención a la vestimenta y entonces el punto es, si vienes bien vestido te voy a oír. Si vienes mal vestido no vas a oír, no te voy a oír. Pero la pregunta pasa por esto. ¿Será la formalidad del traje lo que verdaderamente hace la efectividad de una comunicación buena y profunda, bíblica? No. Tú puedes venir con un traje, yo no sé si los Gucci tiene trajes, pero hablemos de eso. Tú puedes venir con una marca súper famosa que te cueste $12,000 el traje y hablar puras herejías. Porque no es tu vestimenta la que va a hablar. En cambio, puedes venir menos formal y haber verdaderamente estudiado, preparado y hacer algo que efectivamente valdrá la pena escuchar. Desafíos. Formal versus lo menos formal. Lo formal lo hemos hecho un altar. A lo informal lo hemos sacado de ley. Ese muchacho con pelo largo, no. Ese muchacho que viene bien vestido, ese sí. Estamos peleando con eso todavía. Profundo versus superficial. Formal menos formal. Y el punto 3, y creo yo que es lo más importante, tiene que ver con un mensaje poco visual que se está enfrentando a una cultura visual. Un mensaje que se niega a usar lo que el mundo entero está observando. Está por la línea del error. Está peleando el mensaje de la palabra de Dios entre lo poco visual frente a una cultura que es eminentemente visual. Ayer me causó mucha alegría, digo yo, porque cuando salimos de acá, me encontré algunos pastores que estuvieron en la conferencia con sus teléfonos viendo videos. Pero no eran jovencitos de 19 años como Kendrick. Ya pasaban de los 19 años, tenían canitas. Pero ahí estaban cuando vino la pandemia y cambiamos todo el modelo educativo presencial a línea. Y el lunes pastoral, que es uno de nuestros grupos que alberga a la mayor cantidad de pelitos de oro,
lograron conectarse, recibían las clases en línea. Y como varios de ellos son mis amigos, platicando con uno de ellos, me dice, mire, yo no sé nada de tecnología, pero ahí tengo a la par a mi nieto para que me ayude. No podemos obviar lo que está pasando. Nos enfrentamos muchas veces a un sermón poco visual, pero enfrente tenemos una cultura eminentemente visual. Pensando entonces en esa cultura visual, hay 4 asuntos que me parecen relevantes que debemos remarcar sobre la comunicación del mensaje en la cultura de hoy. Lo primero, la comunicación del mensaje debe acortar la brecha entre alumno, maestro, pastor y oveja. La cultura visual a la que nos estamos enfrentando hoy nos está llevando por un camino donde esta brecha que ha sido muy grande debe acortarse. Y no es tanto yo soy el maestro, tú eres el alumno, yo soy el pastor, tú eres la oveja. Esa brecha tenemos que acortar. Porque la comunicación del mensaje de hoy nos está exigiendo, quieren verte actuar, no solamente quieren verte o quieren oírte hablar. Quieren ver cómo es tu vida. Corta la brecha. Segundo, la comunicación del mensaje hoy no puede pasar por alto la realidad visual. Esto no es un asunto de urbes grandes. Uno puede ir a compartir la palabra al lugar más remoto de cualquier parte de América Latina, donde no estaba en el Amazonas, no lo sé. Pero por lo menos del contexto más cercano a nosotros, Centroamérica, he compartido sermones en lugares bien difíciles para poder llegar. 14 horas de viaje, comenzando en Pullman y terminando casi en caballo. Pero ¿saben qué es lo primero que me pidieron? Va a traer presentación. No es un asunto de urbe, es un asunto de necesidad, de una realidad que estamos viviendo. La comunicación del mensaje no puede pasar por alto la realidad visual a la que nos estamos enfrentando. Obviarla significaría un grave error. Tercero, la comunicación del mensaje debe observar la brecha del tiempo. Ya no estamos en la época donde usted como predicador era el amo y señor del tiempo. Usted vino para oír la palabra de Dios. Así que me aguanta 1 hora y media. Ya no estamos en esa. Algunos, por ejemplo, el TikTok. ¿Cuántos minutos es el TikTok? El mejor TikTok. ¿De cuántos minutos es? ¿De 1? Pero si tú recibes un mensaje grabado en Facebook o en TikTok, lo que sea, y se tarda 40 minutos, solo ves que dice 40 minutos y comienzan. Minuto 2, minuto 20, minuto 39. ¿Quién quiere escuchar un sermón largo en ti? Algo sorprendente pasa en algunos lugares. Una vez me invitaron a una conferencia y cuando yo terminé la conferencia, después de 35 minutos exactos, pasa la persona que estaba liderando la reunión y dice, agradecemos al licenciado Luis Guerra por la conferencia, aunque fue una capsulita. 35 minutos, una capsulita. Este sí era bien moderno, porque un posmoderno no me aguanta ni 20. El mensaje de hoy está luchando con eso, por acortar esa brecha, la brecha del tiempo.
Se dice que el tiempo es lo más valioso que todos poseemos. Es muy cierto. ¿Por qué creen ustedes que esta vez me estoy negando a jugar fútbol en el bendito campeonato de Ceteca? Primero, porque ya no sirvo. Pero segundo, porque me pongo yo a pensar, Dios Padre, después de jugar todo cansado, en eso que me boten los muchachos, que yo me golpeé, enfrentarme a manejar 2 horas para llegar a mi casa, no, muchas gracias. Pero eso es solamente yo. Eso es lo que está pasando hoy día. Eso es lo normal. Así que la comunicación del mensaje debe observar eso. Observar la brecha de tiempo. Ya no estamos en aquella época donde te iban a escuchar 1 hora y media porque tú eras la autoridad para ser oído. Se acabó. Y por último, la comunicación del mensaje hoy debe apoyarse con suficientes elementos visuales. Esto no es una opción. En el derecho se le llamaría, este es un requisito sine qua non. Es un requisito indispensable. No es una opción, es una obligación. Y como me dijo Gamaliel ayer, que estaba aplicando lo que estaba enseñando, creo que quiero repetir ese patrón. La comunicación del mensaje debe apoyarse con suficientes elementos visuales. ¡Qué pecaminoso! ¡Qué pecaminoso es aburrir a la gente con algo tan sagrado como la bendita palabra de Dios! ¡Qué pecaminoso es que la gente llegue a oírlo a uno por obligación! O que la gente se regrese del tablero de la iglesia cuando mira, le toca predicar a Luis Guerra. Urgimos de cambio. Urgimos de cambio que vayan en la línea de comunicar un sermón más vivo, más visual. No estoy abogando para perder la profundidad. Hagamos lo más profundo que podamos, pero también hagámoslo atractivo. Las nuevas generaciones lo agradecerán y también las generaciones de los ENTA lo agradeceremos, porque la cultura visual a la que nos estamos enfrentando nos está exigiendo hacer cambios en la manera como comunicamos el mensaje del Señor. Que Dios nos ayude a entender los tiempos que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en nuestra transmisión de hoy. Cordialmente invitados para que mañana nos puedan acompañar a nuestra tercera conferencia. El título para mañana es El uso del elemento visual en las ciencias de la educación. Nuevamente, muchas gracias. Hasta pronto.